Muchos todavía os acordaréis de estas imágenes que causaron un revuelo inaudito dentro del mundo de la ornitología, pero para los que no lo supierais de esta historia, increíble, os la vamos a contar en este vídeo. Os vamos a contar lo que fue para muchos uno de los mayores culebrones que ha habido en el mundo de la ornitología y para otros uno de los mayores enigmas dentro de esta afición. La historia del canario rojo amarillo, una historia que tiene su miga. Empezamos desde el principio, hace ya más de 10 años, salieron a la luz estas imágenes que estáis viendo, que desde el primer momento llamaron poderosamente la atención de todos. Por lo visto, en el Campeonato Mundial Brasileño se presentó una nueva mutación y en principio no era algo demasiado raro. O sea, cuando una mutación surge, lo normal, cuando surge una mutación de pájaros en el criadero de un determinado país, lo normal es que se suele presentar primero en ese país, en el concurso, por ejemplo, nacional de ese país, para luego extenderse por el mundo si se da el caso. Pero no era una mutación cualquiera esta. Era una mutación que literalmente ponía patas arriba incluso hasta el propio mundo de la genética. Resultaba que era un canario, como lo estáis viendo aquí, que tenía a la vez, y aquí está la particularidad, lipocromo amarillo y lipocromo rojo. Algo que hasta ese momento parecía genéticamente imposible. Es decir, todos los genetistas decían que era algo que era imposible que pudiera ocurrir. Ahora os explicamos por qué. Pero para rizar el rizo un poquito más de toda esta situación, esta mutación aseguraban que había nacido en un criadero holandés y que a partir de ahí había llegado a Brasil, que fue el país que dio origen o en el que primeramente se mostró, por así decirlo, de cara al público. Para muchos desde el primer momento fue un fraude. Para los genetistas expertos era literalmente imposible que un pájaro pigmentara zonas del hipocromo rojo, evidente, como estáis viendo aquí en la cabeza y en los hombros, y pigmentar otras zonas del hipocromo amarillo. Y por otro lado, los principales criadores tenían claro que si surgía una mutación con esas características, desde luego hubiera sido algo completamente revolucionario dentro del mundo de la canaricultura. Mucho antes de salir de Holanda se hubiera conocido por todos lados. Era todo muy sospechoso, desde luego, pero también muy atractivo. Pero es que la cosa se complicó un poquito más, porque surgió poco después, esta vez la foto de otro pájaro, en teoría afectado por la misma mutación. Y encima, curiosamente, era un pájaro que tenía anilla española, más revuelo todavía con este tema. Vamos a desvelar el misterio final, digamos, al final del vídeo, pero antes vamos a plantearnos por qué algo así era tan increíble para la mayoría. En primer lugar, como hemos dicho antes, hasta el momento, en el canario no se había dado el hecho de que se dieran a la vez el lipocromo amarillo y el lipocromo rojo, sin mezclarse. Si pigmentamos, por ejemplo, aquí estamos viendo un pájaro en muda, si pigmentamos, por ejemplo, un canario amarillo, se vuelve, si le damos pigmentación roja, se vuelve naranja, que es un color intermedio. Si no pigmentamos un canario rojo, lo mismo también se vuelve con un tono anaranjado. Por lo tanto, la mutación no era posible. Por ejemplo, en esta imagen que estáis viendo de internet, estáis viendo un pájaro rojo que ha tenido una mala pigmentación y por eso tiene zonas que tienen coloración roja, digamos, aceptable, y otras zonas que tienen una coloración anaranjada. Pero en esta imagen podemos ver dos colores, digamos, rojo y naranja, pero no podemos ver un amarillo evidente ni un rojo evidente. Eso no se daba en un mismo pájaro, ¿vale? Es cierto que también tenemos que pensar que un canario no tiene la misma cantidad de color uniforme por el cuerpo. Es decir, por ejemplo, en la cara, en los hombros o en el obispillo se suelen acumular más pigmento, pero lo máximo que podríamos tener en esa situación sería un pájaro amarillo con un ligero tono anaranjado en la máscara o los hombros de ligero tono, pero ni mucho menos llegaríamos a la situación de tener un tono rojo. Sería un tono anaranjado, pero no un tono rojo. Alguno dirá, pero bueno, esto no cuadra porque existen pájaros, aquí estamos viendo también un canario anaranjado, donde podemos apreciar que en la zona de la máscara se observa un tono mucho más intenso que en el resto del cuerpo. Esto sería un mosaico típico antiguo, por así decirlo, pero estamos viendo que de ninguna manera se produce el color amarillo a la par que el color rojo. Pero claro, lo que digo, alguno dirá que sí que se pueden dar en el canario dos colores a la vez. Tenemos el ejemplo del canario rojo mosaico. Un rojo mosaico, por ejemplo, tiene color rojo por un lado y color blanco por el otro. Entonces, podría ser lógico pensar que hubiera surgido un canario que en vez de blanco tuviera color amarillo. Pero lo que tenemos que pensar que esto es erróneo porque el color blanco básicamente no es un pigmento.
El color rojo sí lo es, con lo cual los rojos mosaicos, o sea que tienen dos colores, visualmente lo vemos como dos colores, en realidad solo tienen uno, que es un pigmento rojo. El resto de la zona blanca es una zona sin pigmentar, y algo igual ocurre con los canarios amarillos mosaicos. Hay un pigmento amarillo y el resto de zonas son blancas sin pigmentar. Otro ejemplo que tenemos son los canarios alas blancas, que están muy de moda actualmente. Tienen una parte del cuerpo roja o amarilla, si es amarillo alas blancas, y otra parte del cuerpo blanca. Pero esa parte del cuerpo blanca no es la ausencia de pigmento. Este canario sería rojo y el amarillo sería amarillo. Pero otros dirán que también, bueno, está el caso de los canarios píos. Los canarios píos también tienen dos colores, ¿no? Tienen una zona, digamos, melanizada y otra zona lipocrómica. Pero no es exactamente, porque si lo analizamos bien, el color de fondo que tienen los pájaros píos, aquí estamos viendo un pájaro pío de tonos verdes y de tonos amarillos, pero el color de fondo de este pájaro en concreto es amarillo, con lo cual estamos en la misma situación. Se puede dar amarillo con blanco, se puede dar amarillo rojo con blanco, pero no podríamos tener en un mismo pájaro amarillo por un lado y otras partes rojas por el otro. Pero si alguno sigue pensando, le vendrá a la cabeza un pájaro conocido por todos, que es este, y que si tiene plumaje amarillo en la zona de las remeras, como estamos viendo, y también tiene una coloración roja en la cabeza. Entonces, el jilguero, como existe en la naturaleza, y es una creación absolutamente natural, podríamos pensar también, viendo esto, que podríamos tener un pájaro, un canario en este caso, con la misma situación, que tuviera zonas amarillas claramente y zonas rojas. Pero lo del jilguero no se cumple en el canario. Y de hecho, el comportamiento de estos dos colores en el jilguero es bastante más complicado que en los lipocromos de los canarios. Porque técnicamente la parte roja que vemos de la máscara no es lipocromo, sería feomelanina, es decir, sería un tipo de melanina como la feomelanina que tienen por ejemplo los canarios paeos, que es brunácea, pero que en este caso se acumula como feomelanina roja. Y en la parte amarilla que tienen en las remeras también lo podríamos considerar en principio como feomelanina amarilla, con lo cual el jilguero en este caso no tendría lipocromo en esas partes, con lo cual la historia, seguimos con la misma idea. Genéticamente, en principio, estos pájaros rojos amarillos que hemos dicho serían imposible que existieran. Pero el caso, que todo parece que se trataba de un engaño, pero es que el engaño tenía todavía más migas. Porque empezamos con esta primera foto, que la hemos puesto antes, que es una foto que muchos siguen pensando que este pájaro existe en realidad. Todavía podemos encontrar esta foto en internet, pues todavía podemos verla en muchos grupos de WhatsApp, pero pronto se confirmó el engaño de esta foto en concreto, que no tenía nada que ver con las otras. Resulta que el pájaro en cuestión, que vemos en esta foto, era un canario de la mutación, en principio era de la mutación rojo-amarillo mosaico, esto que hemos dicho, y se formó el revuelo con ello, pero no era esto, sino que era un simple canario rojo mosaico. En concreto, de un afamado criador español que se llamaba Fernando Amat. Bueno, el canario era un buen rojo mosaico para la época, si vemos y le quitamos la parte de coloración amarilla, era un buen canario rojo mosaico para la época, pero es que a su vez esa misma foto, la original, estuvo en España publicada en una revista ornitológica. La original es esta que estáis viendo, aquí vemos a la izquierda ese canario que estáis viendo, de Fernando Rodríguez Amat, y a la derecha un cardenalito. Bueno, pues esa misma foto había sido publicada meses antes en un artículo español sobre el canario rojo mosaico de la revista Nuestros Pájaros, que el artículo es el que estáis viendo aquí, ¿vale? El canario rojo mosaico, que lo hizo el señor Miguel José Penzo Rodríguez. Bueno, pues en ese artículo, esa foto había sido publicada, la foto original, que correspondía a un canario rojo mosaico. Con lo cual, con esta foto quedaba claramente demostrado que se trataba de un burdo engaño que había hecho alguno a través del ordenador. Pero las otras dos fotos, las que hemos mencionado al principio del vídeo, sí que eran un poquito más polémicas y tenían una historia un poquito más compleja, porque estas dos fotos parecían más reales. Luego, además, estas dos fotos daba la sensación a su vez que se habían hecho a un pájaro en una jaula de concurso típica, la jaula de concurso típica que utilizan los brasileños, que no es la misma que se utiliza en Europa, la que utilizan en sus concursos, con lo cual parecía factible que efectivamente ese pájaro hubiera concursado en el nacional brasileño, con lo cual digamos que afianzaba la teoría de que en realidad sí, que había surgido esta mutación, y con esto parecía real. Pero resultaba curioso y muy llamativo que una mutación así, insistimos, no hubiera sido
publicada en ninguna de las publicaciones brasileñas de ese momento. Es decir, que mínimo que si hubiera surgido una mutación de este tipo sería portada de alguna de las revistas ornitológicas brasileñas del momento, ¿no? Pues nada, o sea, no había nada que confirmara esta situación. Y posteriormente se empezó a hablar de que era un claro fraude, de que era muy evidente que era fraude y de que había pasado como con la foto del canario rojo mosaico que hemos visto del criador español. Es decir, confirmaban de que ese pájaro era en realidad un canario rojo mosaico. Pero el tema está en que a partir de esta foto sacaron esta otra. Este era el supuesto canario rojo mosaico del engaño y aseguraban que este era el real. Parecía que estaba el tema este del misterio de la nueva mutación, parecía que estaba resuelto, que era mentira, que lo habían hecho por el ordenador y que este era el pájaro original que se había mostrado en la imagen, que era un canario rojo mosaico. Pero vosotros que ya sabéis mucho de pájaros, ¿realmente pensáis que este canario que estáis viendo, y ahí está la duda, es un pájaro real? O sea, os insisto que estamos hablando de la ornitología de hace 10 años, que estaba bastante menos evolucionada que la actual, por mucho que hubiera también criadores buenos, estaba bastante menos evolucionada que la actual. ¿Pensáis que puede haber salido un canario tan espectacular como este hace 10 años en el concurso brasileño? O sea, yo literalmente no lo pienso. Si este canario que mostramos en la imagen hubiera existido en realidad y hubiera participado en ese concurso, yo personalmente me atrevería a decir que hubiera ganado por goleada el campeonato mundial, porque es un pájaro casi perfecto. O sea, tiene un lipocromo rojo muy llamativo, la cabeza con un formato cereza muy bueno, la zona de la rabadilla muy bien marcada, un poquito en el pecho, un poco en hombros, un canario tan espectacular que parece hasta falso para ser rojo mosaico. Pero incluso si su máscara hubiera sido depilada por algún tipo de engaño, como muchos dicen, para mí, viendo esta foto en concreto, hubiera sido el engaño más bien elaborado de la historia, porque la verdad es que el canario llama poderosamente la atención. Con lo cual, la hipótesis más probable que empezó a desarrollarse en aquel momento entre los criadores es que, en vez de tratarse de un canario rojo mosaico, como este que estáis viendo en imagen, fuera realmente un canario amarillo intenso, que concursó en ese campeonato brasileño, si es cierto, al cual se le retocó de una manera bastante profesional, por cierto, a través del ordenador. Y ahí es donde, en principio, quedó resuelto el misterio de esta nueva mutación. Una historia fascinante dentro del mundo de la canaricultura, pero como ocurre frecuentemente, demasiado buena para ser real. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.